Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su hogar de las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo de la actuación. Espero que todos se encuentren de maravilla porque hoy venimos cargados con una noticia que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si ustedes, al igual que yo, son fans de esa pareja icónica y de su química innegable en la pantalla, prepárense, porque lo que vamos a comentar hoy es un auténtico escándalo. Así es, han leído bien el título y sí, estamos hablando de nada más y nada menos que de Serkan Ayolu y Özge Gürel, esa pareja que nos robó el corazón en Kiraz Mevsimi, y que, de vez en cuando, nos regala momentos de pura magia juntos. Hoy vamos a desgranar un incidente que ha ocurrido en plena grabación, un momento que ha captado la atención de todos y que, sinceramente, ha generado un montón de especulaciones y preguntas. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué Serkan Ayolu tira a Özge Gürel en medio de una escena? Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, analizar las imágenes que han circulado, escuchar los rumores y, por supuesto, darles nuestra perspectiva. Así que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Estamos seguros de que este vídeo les va a encantar. Bueno, entremos de lleno en el meollo del asunto. El titular dice muy claro: escándalo, Serkan Ayolu tira de Özge Gürel en plena grabación. Y sí, las imágenes y los vídeos que han inundado las redes sociales son bastante impactantes. Vemos a Serkan y Özge en lo que parece ser una escena de rodaje bastante intensa. En un momento dado parece haber un forcejeo y Serkan de repente tira de Özge. No es un movimiento delicado, para nada. Es un gesto fuerte, casi brusco, que deja a Özge tambaleándose un poco. Inmediatamente las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y divisivas. Por un lado, están los que defienden a Serkan a capa y espada, argumentando que es parte de la actuación, que la escena requería ese tipo de intensidad y que no hay que sacar las cosas de contexto. Por otro lado, están aquellos que critican duramente a Serkan, considerándolo insensible o incluso agresivo por cómo actuó con su compañera de reparto y, recordemos, su pareja en la vida real. Vamos a ser honestos aquí. Cuando vemos ese tipo de imágenes sin el contexto completo de la escena, es fácil que la interpretación se incline hacia lo negativo. La expresión facial de Özge en ese instante, aunque fugaz, puede interpretarse como sorpresa o incluso incomodidad. Y es ahí donde la magia del cine y la televisión se encuentra con la cruda realidad de las redes sociales, donde todo se amplifica y se juzga a la velocidad de la luz. El título escándalo obviamente está diseñado para captar la atención, y vaya que lo ha logrado. Pero, ¿es realmente un escándalo en el sentido más profundo de la palabra? ¿O es simplemente un momento mal interpretado de una filmación? Analicemos un poco más a fondo lo que podríamos estar viendo. Las grabaciones de series y películas son procesos larguísimos y a menudo extenuantes. Las escenas de acción, los dramas intensos, todo requiere un nivel de compromiso físico y emocional muy alto. Es muy probable que esa acción de tirar de Özge haya sido parte de una coreografía de acción muy específica dentro de la escena. Quizás Özge estaba supuesta a caer de una manera particular, o Serkan necesitaba controlar su movimiento para evitar un accidente mayor. En el mundo de la actuación, a veces hay que realizar acciones que, vistas fuera de contexto, pueden parecer violentas o inapropiadas. Los actores están entrenados para esto, y la seguridad en el set es una prioridad absoluta. Sin embargo, no podemos ignorar la percepción pública. Las redes sociales se han convertido en un tribunal implacable, y las imágenes hablan por sí solas, aunque no cuenten toda la historia. Es importante recordar que Serkan y Özge tienen una relación sólida y duradera en la vida real, y eso, para muchos, debería ser una garantía de respeto mutuo. Si bien el amor y el profesionalismo pueden convivir, a veces la línea se difumina, especialmente cuando ambos están interpretando personajes que quizás tienen dinámicas de conflicto. ¿Qué nos dicen las fuentes? Hasta ahora, no ha habido declaraciones oficiales contundentes de ninguno de los dos actores ni del equipo de producción sobre este incidente específico. Esto, por supuesto, alimenta aún más las especulaciones. Algunas fuentes cercanas han intentado minimizar el asunto, diciendo que es un malentendido, o parte del guión. Otras, por el contrario, insinúan que hubo un mal momento o una discusión previa, que pudo haber afectado la escena.
Lo cierto es que la falta de información oficial deja un vacío que el público se encarga de llenar con sus propias teorías. Y aquí es donde entra la parte interesante del análisis. ¿Cómo reaccionamos como espectadores ante este tipo de situaciones? ¿Tendemos a juzgar de inmediato, o somos capaces de esperar a tener toda la información? Creo que es un equilibrio difícil. Por un lado, tenemos la necesidad de defender a las mujeres de cualquier tipo de trato inadecuado, y eso es fundamental. Por otro lado, también debemos ser justos y no condenar a alguien basándonos en un clip de vídeo sacado de contexto, especialmente cuando se trata de profesionales en su lugar de trabajo. Podríamos estar ante varios escenarios. Podría ser, como decíamos, una escena de acción cuidadosamente coreografiada. Podría ser un momento de frustración por parte de Serkan, quizás por la repetición de una toma o por algún problema técnico, y que esa frustración se haya manifestado en un gesto más brusco de lo esperado. O en un escenario más complicado podría haber habido un desacuerdo real y ese gesto fue una manifestación de ello. La verdad es que sin más información, es imposible afirmarlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que este incidente pone de manifiesto la fragilidad de la imagen pública de las celebridades. Un solo momento capturado y difundido sin control puede generar un torbellino de opiniones y afectar la percepción que el público tiene de ellos. Y para Serkan y Özge, que son figuras tan queridas, esto puede ser especialmente difícil de manejar. Su relación, que a menudo es vista como un modelo a seguir, se ve ahora bajo el microscopio. Personalmente me inclino a pensar que en la mayoría de estos casos, hay una explicación profesional detrás. Los actores pasan horas y horas trabajando juntos, construyendo química en pantalla, y eso implica también lidiar con escenas difíciles y a veces físicamente exigentes. Es probable que este sea uno de esos momentos. Sin embargo, también creo que es importante que los artistas, cuando se encuentran en una posición de poder o influencia, sean conscientes de cómo sus acciones pueden ser percibidas, incluso en el calor del momento. Una de las cosas que más me llama la atención de este tipo de escándalos es cómo reflejan nuestras propias expectativas sobre las celebridades. Esperamos que sean perfectos, que nunca cometan un error, que su vida sea tan idílica como la vemos en las series. Y cuando vemos un atisbo de humanidad, de imperfección, nos sorprende y a veces nos decepciona. Pero la realidad es que son personas trabajando en un entorno de alta presión. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Para los seguidores, es una lección de cautela a la hora de juzgar. Siempre es mejor esperar a tener más información antes de emitir juicios definitivos. Para los actores y el equipo de producción, es un recordatorio de la importancia de la comunicación y de la conciencia sobre cómo sus acciones son percibidas, incluso dentro del contexto profesional. Y para nosotros como creadores de contenido, es una oportunidad para analizar y debatir estos temas, fomentando una discusión más informada y reflexiva. Creo que es fundamental que apoyemos a Serkan y Özge, independientemente de lo que haya sucedido realmente. Son talentosos, han dado mucho a la industria y nos han regalado momentos inolvidables. Si hubo un error, estoy segura de que lo resolverán como pareja y como profesionales. Si fue simplemente una escena intensa, entonces debemos apreciar la dedicación y el esfuerzo que ponen en su trabajo. En resumen, este incidente de Serkan Ayolu tirando de Özge Gürel en plena grabación ha sido un verdadero revuelo en las redes sociales. Hemos visto imágenes que han generado múltiples interpretaciones, desde una escena de acción intensa hasta un posible momento de tensión. La falta de declaraciones oficiales ha permitido que la especulación tome el control, dividiendo a los fans y a los observadores. Lo que es seguro es que este evento nos invita a reflexionar sobre cómo consumimos el contenido de las celebridades y la importancia de no sacar las cosas de contexto. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que este análisis les haya parecido intrigante e informativo. Hemos intentado desentrañar este escándalo lo mejor posible, basándonos en lo que hemos visto y en el contexto general de la industria. Recuerden, la verdad a menudo se esconde en los detalles, y es importante ser pacientes y reflexivos antes de formarnos una opinión definitiva. Dejarles sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan ustedes sobre este incidente. ¿Creen que fue parte de la actuación? ¿O piensan que hubo algo más? Su opinión es súper valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir mejorando. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de regalarle un gran pulgar hacia arriba, eso nos motiva muchísimo.
Compartan este vídeo con sus amigos que también aman las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.